Buenas tardes para todos. Mi nombre es Fabián Valero y el día de hoy vengo a apoyar una presentación gracias a el portal educativo Colombia Aprende. De antemano, muchas gracias por la invitación. Vamos a desarrollar una conversación alrededor de el ciberbullying, sexting y grooming. La idea del día de hoy es poder clarificar los conceptos y a través de esta clarificación pues empezar a generar acciones que nos permitan avanzar en un mejor futuro con los niños, niñas y adolescentes. Como les decía, mi nombre es Fabián Valero, especialista en ciberseguridad, docente de la maestría en ciberseguridad y ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra y voluntario actualmente de la Fundación Forjando Ciberseguridad. Muchísimas gracias pues a todos los que se están conectando a este streaming para que conversemos alrededor de estas temáticas, ¿no? Entonces, pues hemos denominado un reto de responsabilidad compartida esta presentación, ya que evidentemente esto depende de todas las partes poderlo mejorar. Así que pues empecemos. Básicamente este es con lo que siempre abordamos este tipo de temáticas cuando vienen a preguntarnos qué hacer en términos del ciberbullying, qué hacer en términos de el sexting o el grooming, ¿no? Esta es una definición que da Interpol y es que todo lo que se publica en Internet es de todos y para siempre. Resume perfectamente la problemática que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues el día de hoy es mostrarles con varios ejercicios prácticos cómo se está moviendo esto y pues adicional que se empiece a generar un poco más de conciencia entre entre las personas que están de un lado o de otro en medio de esta difícil problemática, ¿no? Entonces, un poco de contexto de por qué estamos hablando de esto y por qué es tan importante abordar la problemática. Esto es un tema que el ciberbullying, el sexting, el grooming, es una problemática que tiene ya bastante tiempo y las consecuencias no han sido para nada agradables. Aquí hay solamente 3 casos que son ampliamente conocidos, por eso los mostramos aquí pues públicamente. A partir de estas tragedias, pues ha surgido la posibilidad de crear nuevas alternativas y movimientos alrededor de esto. El primer caso es el de Amanda Todd. En el año 2012, con 15 años, deja un video en YouTube 2 días antes de suicidarse, ya que fue víctima de ciberbullying por alrededor de 1 año y medio y los niveles de depresión fueron tan altos que la llevaron a quitarse la vida. A partir de esto surge una fundación, la Fundación Amanda Todd, que lleva el mensaje a todos los padres, a todos los jóvenes, a todos los niños para que esto no se repita. El segundo caso es Diego González, un niño de tan solo 11 años, que la carta está pública en internet. En el año 2015 se lanza por la ventana de su casa, víctima también de intenso matoneo escolar y decide quitarse la vida ya que pues no logra a través de ningún método sentirse un poco mejor después de lo que le estaba pasando. Es un caso público que también se puede encontrar en internet. Distinta documentación de cuáles fueron los motivos que llevaron a este niño, porque evidentemente pues es muy pequeño para que este tipo de situaciones pase. El tercer caso es el de Katie Winter. En el año 2018, con tan solo 16 años, después de ir a una fiesta, le comparten unas fotos en las cuales ha tenido una situación con una persona mayor que ella
y en tan solo 2 días decide quitarse la vida. Esta, esta ha sido, digamos que, una noticia muy relevante en Chile, y a partir de esto nació la Fundación Katie Winter, que lleva también a través de sus padres el mensaje para otro tipo de padres de qué es lo que deberían hacer, qué es lo que no deberían hacer y cómo deberíamos abordar este tipo de problemáticas. El objetivo de esta lámina es poderles mostrar que esto no tiene edad, no tiene país, no tiene género. Esto puede atacar a cualquier tipo de niño, niña y adolescente. Evidentemente es donde más riesgo hay de que se pueda materializar alguna de estas conductas que pueden tener algo trágico, ¿no? Entonces, pues este simplemente es un antecedente mundial. Sin embargo, existen otros que son un poco más mediáticos y que por el nivel de sevicia con el que se ha desarrollado, pues también han sido objeto de distinto estudio para todos los que estamos involucrados en tratar de mitigar los riesgos alrededor del grooming, el sexting, el ciberbullying y todos los similares, ¿no? Aquí hay un caso, es el de Rebecca Ann. Esto es un caso bien mediático en Estados Unidos por el nivel de conversaciones que hay entre las personas que estaban acosando a la persona que se quitó la vida, que es Rebecca, la de la parte del fondo, ¿no? Entonces fíjese en el tipo de conversación que hay. Deja de pensar que fue tu culpa lo que le pasó a Rebecca, es culpa de todos los que la acosaron en redes sociales y en internet. Entonces la amiga le dice, yo fui una de ellas. La otra amiga le dice, ¿me estás diciendo que en las últimas semanas tú la estabas acosando por internet? Y Katie le dice, sí, yo soy una bully, una acosadora. Y en otra conversación que le intercepta la policía, dentro de Facebook con otra amiga, le dice, no puedo creer que Rebeca está muerta. Yo pensé que no encontrarían el cuerpo. ¿Qué quieres decir?, le dice la amiga. Y Guadalupe le dice, encontraron su cuerpo y piensan que es un suicidio. Espero que así lo sigan pensando. Mejor que se fue al infierno y así nunca nadie sabrá la verdad. Estas son el tipo de conductas que tienen personas cuando empiezan en esta carrera del bullying. Estas son las conductas que son las que pretendemos, los riesgos que pretendemos mitigar alrededor de este tipo de temáticas. Esto está en los juzgados, evidentemente esto tiene un proceso jurídico y detrás de esto pues evidentemente pueden haber, hay ya sanciones pues de privación de la libertad, ¿no? Entonces, fíjense que les he mostrado en todos los continentes distintos casos y siguen en aumento, ¿no? Siguen en aumento. Aquí hay otra investigación que también se hizo y esta tiene que ver con un tema de grooming. Este es el perfil falso de una persona que se hacía llamar Nina Rodríguez. Es un caso público que pueden encontrar también si les interesa buscarlo. Aquí está la conversación, una de las tantas conversaciones que se le encontró con uno de los niños que Nina Rodríguez intentaba seducir para tener posteriormente favores sexuales. Entonces la conversación también es muy explícita en qué es lo que le decía y qué es lo que esperaban. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿tienes cámara web? Sí, pero no me funciona, dale, déjame verte y luego te paso mis fotos. ¿Me dices que me pasas fotos tuyas? Sí, pero si te animas con la cámara, hasta te pasaría fotos desnuda. No te puedo creer, está bueno eso. Bueno, dale, yo quiero verte en boxer, espérate, dale. Si no tuviera novio, me gustaría tener sexo contigo. Entonces, digamos que este son el tipo de conversaciones que empiezan a tener estas personas mayores con niños a través de conversaciones evidentemente que están incitando a tener cierto tipo de conductas, y esta fue una de las conversaciones con las cuales Amanda Todd accedió
a enviar una foto semidesnuda y la persona que la estaba acosando estaba en Holanda, está actualmente preso y fue el que después le generó una sextorsión diciéndole que si no le enviaba más fotos, pues se las iba a enviar a todo su colegio, etcétera, etcétera. Como Amanda Todd no quiso acceder, pues el desenlace es que él compartió todas las fotos y finalmente lo que sucedió es que pues ella termina quitándose la vida. Esto es expediente público y puede encontrarse en internet. Esta era la habitación de Nina Rodríguez. Esta era la habitación de Nina Rodríguez cuando llega la policía a investigar qué era lo que estaba pasando. Cuando se detecta que detrás de eso era una red de personas que estaba incitando a niños a tratar de hacer cosas indebidas, ¿no? La policía incauta alrededor de 15 discos duros, 5 tablets, 9 celulares, 15 memorias que utilizaba para almacenar y distribuir imágenes. Muestra que es una realidad pues, bastante complicada este tema del grooming, ¿no? ¿Para qué se utilizan este tipo de fotos desnudas? Usualmente se utilizan para favores sexuales. Entonces, pues si un adulto obtiene de alguna manera engañosa una fotografía de un niño, lo que va a intentar posterior a eso muy seguramente es obtener un beneficio sexual. Sin embargo, hay otras cosas que también se hace con ese tipo de fotos inocentes que se pueden enviar. Primero, subir a portales de pornografía públicos, que son bien conocidos, pero también se pueden subir a portales de pedofilia que son bastante ocultos, los que están en la deep web, en la dark web. ¿Listo? Estos son los dos portales de pedofilia más grandes que existen en el mundo, Onion Baby y Pedoboard, donde a través de compartir imágenes de niños, niñas y adolescentes se puede obtener otro tipo de material sensible, se puede intercambiar y adicional también es posible obtener una retribución económica en bitcoins, ¿no? Entonces digamos que esto se ha convertido en una industria. Algunos quieren favores sexuales, otros tienen alrededor de esto, digamos, un modelo de negocio con el cual evidentemente pues es muy rentable y todos los niños, niñas y adolescentes pues en su mayoría si acceden a esto muy seguramente van a terminar en este tipo de portales. Aterrizando un poquito esto ya más en qué es lo que genera el ciberbullying en términos específicos. Aquí hay un estudio que se hizo sobre las consecuencias, el perfil, qué tipo de género era el más susceptible de estar ligado a temas de ciberbullying. Entonces fíjense que las consecuencias son distintas, ¿no? Ansiedad, aislamiento, tristeza, soledad, miedo, baja autoestima. Estas son las cosas que se pueden identificar, que pueden ser objeto de estudio, que deberían ser en las familias objeto de análisis si se llega a detectar este tipo de comportamientos. Si de un tiempo para acá se empieza a notar ansiedad, aislamiento, soledad, tristeza, miedo, depresiones, evidentemente ese tipo de conductas pueden estar asociadas a temas de ciberbullying, sin decir que sea la única causa, podría ser una de las causas para que se vaya teniendo en cuenta dentro del marco de lo que se desarrolla alrededor de este tipo de temáticas, ¿no? Entonces, es clave identificar que dos de cada 5 niños está sufriendo hoy por hoy ciberbullying. 2 de cada 5 niños está sufriendo ciberbullying. Y alrededor del 10% de esos intenta autolesionarse o ha tenido intentos de suicidio. Entonces, la problemática final después de todo esto es que estamos llegando a una curva de crecimiento basado en la problemática que hay
y es que pues no lo estamos sabiendo manejar, porque no estamos identificando claramente pues cuáles son las consecuencias alrededor de esto. Fíjense en el perfil de la víctima, entre los 11 y los 15 años, en dónde está posicionada la mayor probabilidad de que se sufra ciberbullying. Algo que es muy interesante es que esto no discrimina estrato ni el tipo de familia. Entonces fíjese que el 81% de las personas que fueron objeto del estudio, estos son 21.000 jóvenes que se les hicieron la encuesta, la mayoría no tenía problemas económicos, que de pronto ese puede ser algo que se piensa, que los factores económicos influyen en que se le haga o no ciberbullying a una persona. Esto quedó demostrado que no. Y adicional, las familias eran convencionales, evidentemente, pues papá, mamá y los hijos, ¿no? Un núcleo tradicional. Esto, pues, de nuevo, muestra que no tiene discriminación este tipo de problemáticas y que en todo lado se puede presentar. Aquí hay un reporte que salió hace 3 meses de medicina legal, es el Forensics 2018. En el Forensics 2018 pues se muestran las estadísticas de suicidio entre el año 2014 y 2018 entre los niños de 10 y 18 años, niños, niñas y adolescentes de 10 y 18 años. Entonces fíjense que la curva de crecimiento en la gráfica está aumentando. Esto no está disminuyendo con el tiempo, está aumentando. Y en las estadísticas, pues muestra que las personas que más tienden a suicidarse en Colombia, según medicina legal, son los que tienen entre 10 y 18 años, es decir, los niños, niñas y adolescentes, con un factor pues bien agravante. Y es que el segundo factor de suicidio entre los niños, niñas y adolescentes es el bullying o el maltrato, digamos que, o los derivados de este, ¿no? Digamos que no es específicamente ciberbullying, sino el maltrato en general, el bullying en general, pues así lo ha definido medicina legal. Así que esto muestra que hay una problemática en crecimiento que desde todas las aristas las podemos trabajar, personas que estamos en el área de tecnología, personas que están en el área de ciencias de la salud, de salud mental, bueno, etcétera, todas pueden participar de este tipo de problemáticas y pueden ayudar a mejorar el perfil de riesgo que tenemos hoy por hoy en el país, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué se están exponiendo realmente todas las personas que utilizan nuevas tecnologías? Aquí hay algunos de los foros más conocidos en Deep Web, en donde se muestran distintos tipos de cosas, ¿no? Bueno, el contenido es bastante explícito, por favor tener discreción con este tipo de material. Fíjense que se pide ayuda para secuestrar personas, para que alguien le pueda ayudar a que a través de fotos pueda hacer algo adicional. Bueno, se puede vender drogas, vender armas, sicarios, tarjetas de crédito, documentos, etcétera. Entonces, digamos, he pasado rápidamente eso porque, pues, digamos, no es el objetivo, pero la idea es que sepan que existe y que está ahí. ¿Listo? Está ahí, el riesgo está presente. Les mostraba en Deep Web, también están estos dos perfiles, estos dos portales de pedofilia, el Unknown Baby y el Pedoboard, donde se sube todo el material inocente que usualmente creemos que nadie va a utilizar para nada, ¿no? ¿Qué es lo importante realmente de esto? Que si no conocemos el riesgo es muy difícil mitigarlo. Evidentemente, para yo conocer que no debo ir a cierto sector de una ciudad, pues debo previamente haber identificado que es riesgoso ir en esa parte de la ciudad. Así que conocer las distintas tipos de redes me va a poder a mí, digamos, dar un panorama del perfil de riesgo de lo que puede pasar, ¿no? Entonces aquí está Tinder, está Pinterest, está Ask, está Instagram, está YouTube, está LinkedIn, está Twitter, está Yammer, un poco más empresarial. Este es el prisma de redes que pueden encontrar
también público. Lo están actualizando cada 6 meses y muestra pues qué es lo que están utilizando hoy por hoy las personas, por rangos de edad, por tipo de segmento, etcétera. Entonces aquí muestra pues que realmente Internet es muy grande, la cantidad de aplicaciones que se utilizan son muy grandes y pues evidentemente cuando me di cuenta de que hay muchas más cosas de las que yo sabía, aunque siendo especialista en ciberseguridad creía tener el control de muchas cosas, me di cuenta, por ejemplo, que no sabía absolutamente nada cuando llegó a mi vida Snapchat. Entonces en Snapchat la instalé y no sabía qué hacer. Sin embargo, esa que está ahí es mi niña, mi hija. Ella utilizaba Snapchat para hacerse filtros, para hacerse fotos. Entonces, ahí surgió la pregunta, ¿cómo la puedo proteger de temas de ciberbullying, de sexting, de grooming, si yo no conozco las aplicaciones? Evidentemente, esto me empezó a cuestionar y terminé utilizando las aplicaciones. Entonces, ahí está Twitter. Otro día terminamos, tienen unas amiguitas y lo que pasó es que estaban corriendo por toda la casa haciendo videos y yo no entendía qué pasaba. Entonces cuando me dio por preguntar me dijeron estamos haciendo un TikTok y de nuevo sentí los años sobre mi cabeza al no saber que era un TikTok. ¿De acuerdo? El TikTok es una de las redes sociales que más están utilizando hoy por hoy los niños, niñas y adolescentes. Y acá les he traído un pequeño video de lo que es TikTok y qué es lo que se puede hacer con eso, ¿no? Entonces ahí está, fíjense que TikTok lo que permite es hacer una serie de montajes alrededor de distintas situaciones musicales y pues esto es muy atractivo para los niños, niñas y adolescentes que lo utilizan, ¿no? Entonces el mensaje que quiero dejar a través de esto para las personas que tienen un hermano, un hijo, un amigo que pueda estar en esta condición es que si no conocen el tipo de riesgo, si no conocen las aplicaciones, evidentemente no pueden poner un control alrededor de eso. ¿De acuerdo? Entonces hay que instalarlas, hay que conocerlas, hay que saber para qué sirven, cuáles son las opciones de seguridad que tienen. Hoy por hoy, pues como se dan cuenta, utilizo las aplicaciones con mis hijas porque evidentemente son nativos digitales y es muy difícil cerrar la posibilidad de que tengan accedan a este tipo de aplicaciones o servicios que son muy populares entre ellos, ¿no? Con tan solo 5 y 7 años ya utilizan este tipo de cosas y yo no sabía cómo se podían utilizar. Así que el mensaje es, debemos conocer los riesgos para poderlos controlar. En términos prácticos, más allá de definirles qué es el ciberbullying, el grooming y el sexting, les voy a compartir unos videos. Los encuentran en YouTube, son de las fuentes de Telefónica, que muestran claramente qué es lo que es el ciberbullying, el grooming, y les voy a hacer una pequeña prueba donde les muestro qué es lo que se puede hacer con el tema del sexting, ¿de acuerdo? Entonces este primero es cómo es que funciona el ciberbullying y cómo lo podemos detener. ¿Por qué a mí? No puedo seguir así. No puedo.
Basta, no aguanto más. Creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Es simple cómo se puede detener. Una sola persona que tome la decisión de parar con esto es suficiente para evitar que se termine en una tragedia. Eso es lo que pasa con el ciberbullying. Evidentemente es una suma de muchas personas que se puede convertir en una cadena, que si se vuelve viral se vuelve mundial. Así que es muy fácil detenerlo. Una sola persona que tome la decisión es susceptible de parar. Y aquí les voy a mostrar un video de lo que es el grooming y véanlo atentamente hasta el final porque tiene un final inesperado. No. Everything is falling, everything seems so bleak. But you won't change your ways or a damn thing that you are doing wrong. Everything is falling, everything seems so bleak. You can get what you want, you can get what you need. Things are where you belong, at the end who you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are. Everlasting moments, energy in your veins. From now on, nothing will stop. It's your desire to go on. Who you wanna be, what your love is, what you are. You wanna be what your love is, what you are. You wanna be what your love is, what you are. You wanna be what your love is, what you are. Who you wanna be, what your love is, what you are. Everything is falling, everything seems so clean. Oh. Son tantos los adultos que se hacen pasar por niños que hasta entre ellos se podrían encontrar. Fíjense que usualmente lo que uno cree es que solo es una persona la que va a llegar o tener estas consecuencias, pero lo que queda demostrado es que se está practicando tanto este tipo de cosas, hay tan pocos controles alrededor de esto, que este tipo de situaciones pueden suceder, ¿no? Entonces, pues muestra mucho lo que es. Y pues evidentemente el sexting, que es muy conocido hoy por hoy entre los niños, niñas y adolescentes, en personas mayores también. Hay casos también de suicidio alrededor de este tipo de problemáticas. Uno muy conocido hace poco, una persona que trabajaba en Iveco en España, una mujer que le compartieron unas fotos que había enviado a su pareja anterior y bueno, después los envió al trabajo. Entonces,
Aquí hay uno de los ejemplos más típicos de lo que puede pasar con este tipo de imágenes que se están publicando todo el tiempo, que se están enviando todo el tiempo. Les voy a mostrar rápidamente el riesgo que hay en esto. Esta es la imagen que puede ser analizada. Fíjense que es una simple imagen que ha sido cortada para ser enviada a alguien más, ¿no? Pero evidentemente lo que se puede hacer con ese tipo de fotos, que es lo que a veces no sabemos, es que toda la información que hay alrededor de las fotografías puede ser reconstruido fácilmente. Es decir que no necesariamente porque esté cortada una fotografía se podría decir que nadie puede saber cuál es el resto del contenido, ¿no? Entonces fíjense, aquí está la imagen, como es enviada, que puede ser enviada por un medio tradicional, y aquí está la imagen original, ¿no? Le muestra el tipo de foto, cuándo fue tomada, qué fue lo que cortó, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que esto tiene más problemáticas de los que podrían imaginarse las personas que comparten fotos. También aplica para el que le toma fotos a toda hora a todas las personas, que está publicando todas sus ubicaciones, toda su información. Evidentemente se puede recopilar toda la información y se puede reconstruir toda la información. Así que es un riesgo el tema del sexting, porque finalmente detrás de esto pueden haber pues temas asociados a sextorsión y otros, ¿no? Entonces, un ejemplo muy sencillo, lo pueden probar ahí directamente en la URL que les di, enviándose una fotografía y reconstruyendo todos los metadatos de la información, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Porque evidentemente pues no todo está perdido. Aquí hay algunas aplicaciones muy conocidas con las que se puede hacer control parental. Evidentemente estas son herramientas intrusivas, va a implicar que las personas van a estar siendo por algún lado monitoreadas, ¿no? Entonces sirven, sí, pero tienen un modelo usual de control basado en que yo sé de acuerdo a ciertas temáticas qué es lo que puede pasar. ¿Listo? Hay bastantes aplicaciones, Norton Family, KeepPlace, ClipSoul, DroidJack. Bueno, esto ya es un poco más intrusivo, esto ya permite saber llamadas, bueno, todo eso. Sin embargo, nosotros a través de distintos estudios de investigación con varios voluntarios dentro de la fundación hemos creado una aplicación que se llama ForHub, y ForHub lo que permite es un modelo de responsabilidad compartida, que es como justamente hemos querido llamar a esta presentación, en donde las personas que son acosadas o las personas que observan el acoso pueden reportarla, pueden reportar la situación, y a través de unos mediadores que usualmente son personas de la misma edad, etcétera, etcétera, que van a armar una red de apoyo, lo que permite es, basado en la comunicación, generar esa conexión entre las personas para disminuir los casos de riesgo. No es a través del control parental como se hace tradicionalmente con otras aplicaciones, sino basado en crear una comunidad, en crear un ambiente en donde las mismas personas se ayuden entre ellos. Algunas recomendaciones si llegan a evidenciar o si son víctimas de este tipo de situaciones, de cualquiera de las que hemos hablado. Inicialmente pues ojo por ojo no es la forma de reaccionar ante este tipo de situaciones, es decir que la venganza no es lo que hay que tomar como primera opción. Siempre evidentemente llamar o tener a una persona que pueda ayudar en la situación, un amigo, un familiar, alguna entidad de orden de ley, guardar la evidencia, siempre generar capturas de pantalla, tener la evidencia que permita comprobar en todo momento que la situación se materializó, siempre sí o sí
bloquear al agresor. Estos comportamientos son repetitivos en las personas que lo hacen, los famosos trolls, los stalkers, todo ese tipo de cosas son repetitivas, así que bloquearlo es la alternativa más sana para eliminar ese tipo de conductas hacia la persona que los está teniendo y evidentemente denunciar. Siempre el silencio lo que hace es que el problema se agrande y lo pueden conocer más a fondo como el caso que les conté de Katie, la persona en Chile que se suicidó por no hablar con sus padres. Aunque tenían buena comunicación, en esa situación no pudo avanzar. Y un top 10 de recomendaciones, pues básicamente lo que siempre recomendamos si usted tiene un hijo, un niño, niña o adolescente cercano, que puede ser su hermano, su amigo, su vecino, su familiar, etcétera, pues aquí hay un top 10 de recomendaciones que no están de más que siempre lo tengan presente. Hay que pasar tiempo, hay que conocer el tipo de riesgos y ganarse la confianza de las personas. Ubicar siempre para los niños, niñas y adolescentes en lugares visibles este tipo de elementos con los que están interactuando. Siempre como recomendación damos que las aplicaciones que usen no sean aplicaciones de consumo, sino sean aplicaciones de interacción, es decir, no que solo consuman contenido, sino que les implique hacer algo. Una aplicación que lo obligue a moverse, lo obligue a pensar, lo implique a armar alguna cosa, es la recomendación. Evidentemente, aislarlos de esto es un problema mayor. En algún momento lo va a tomar y va a ser más fuerte la relación que va a haber con esto. Retirar dispositivos móviles en las noches, actualizarse en temas de tecnología constantemente desde todas las aristas, no porque no soy especialista en tecnología o no conozco muy bien de tecnología, no puedo leer al respecto y saber cuáles son los riesgos. Evidentemente, y hacemos mucho énfasis en eso para poder saber a qué me expongo, debo conocer el riesgo. A nadie le dieron las llaves de su casa sin haber pasado por un proceso. Primero iba a la tienda, después iba más lejos, después cogía un bus, poco a poco. Hoy por hoy lo que hemos hecho con la tecnología es entregarla desde muy pequeños sin que haya habido un proceso. Tiene que haber un proceso lento en donde se les enseña a las personas, a los niños, niñas y adolescentes cuál es el tipo de riesgos asociado a esto, ¿no? Y a través de ese aprendizaje en el tiempo es donde pues evidentemente van a adquirir herramientas para poder manejar este tipo de situaciones. Utilizar herramientas de control parental, siempre hay que tener visibilidad de lo que está pasando. Si no tienen visibilidad de lo que está pasando, pues evidentemente también puede haber un riesgo asociado a esto. Recuerden que los índices no son alentadores, así que poder yo saber y tomar acciones rápidamente sobre el tema es algo que me va a permitir contener cualquier tipo de situación que se pueda presentar. No permita que tenga una lista extensa de contactos desconocidos. Esto siempre ha pasado, que se agregan personas que no se conocen y pues nadie se da por enterado, ¿no? Nadie sabe cuál es la última persona que agregó un familiar o un cercano que está en este tipo de condición, ¿no? ¿Cuál fue la última persona que agregó en su red social? Ni idea. Entonces el control de esto permite también la disminución del riesgo. Es importante enseñar desde pequeños a no estar publicando información íntima ni de otras personas. Esto también se basa en una cultura que propiamente viene desde la educación familiar y evidentemente con este tipo de conversaciones lo que pretendemos es que también haya otro tipo de educación al respecto para que sepan cuáles son los riesgos que existen. Supervisar el contenido que se consume y la información que publican en redes sociales. Esto le da un perfil de cómo se están comportando las personas y así mismo serán en la intimidad, ¿no? Plantear nuevos temas de conversación sobre tecnología. Hoy por hoy ya no se hablan de
¿qué hizo hoy en la calle? ¿Con quién salió a jugar? No, los niños, niñas y adolescentes no son temas de conversación que les interese. Hoy por hoy se pueden hablar otro tipo de cosas. ¿Cuál fue la última aplicación que instalaste? ¿Cuál fue el último amigo que agregaste a cierta cosa? ¿Cómo se utiliza cierto tipo de aplicación? Ese tipo de conversaciones pueden llegar hoy por hoy a la mesa, a los colegios, a las universidades, a las instituciones, y pueden abrir un debate alrededor de qué es lo que está pasando. No nos estamos dando por enterados porque no lo estamos hablando, ¿de acuerdo? A veces se inician challenge en los colegios, en las universidades, en distintos sitios, en distintos ámbitos, con influencers, y no nos damos ni siquiera por enterados hasta que se vuelve una noticia viral. Y eso pasa por la falta de comunicación. Así que plantear nuevos temas de conversación sobre tecnología, evidentemente, es una buena práctica para saber cuál es el riesgo al que nos estamos enfrentando. Y se cierra el decálogo con que en cada uno de nosotros está el parar esta situación. Cada quien tiene que ser consciente de las consecuencias que tiene compartir una foto, de agredir a otro digitalmente, de incitar a los demás a agregar a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en cada uno de nosotros, como vimos en el video, está la posibilidad de detener esto, porque usualmente en lo que puede terminar es en una tragedia. Entonces, pues hasta ahí la presentación que teníamos para ustedes. En este momento, pues hemos recibido algunas preguntas que vamos a ir respondiendo. Y no sé, pues adelante con las preguntas. Bueno, Fabián, pues varios de nuestros usuarios de las diferentes redes sociales del portal educativo Colombia Aprende, pues están muy activos queriendo saber más acerca de este tema tan interesante que usted hoy nos trae. Nos están preguntando cómo definir el límite entre proteger y ser protector. ¿Cómo hacer para que el cuidado de los hijos no termine siendo un control muy rígido que vaya en contra del desarrollo de los niños? Esa es nuestra primera pregunta. Ya, miren, importantísimo. En la lámina donde les mostraba las aplicaciones decía controlar sin espiar. Digamos que hay un hilo muy delgado que hay entre yo querer controlar. De hecho, hay hasta algunas películas en donde pasa eso, en querer controlar a mi hijo y en abusar de ese límite que es ya espiar, ¿no? Entonces, protegerlo implica que yo como adulto debo conocer cuáles son los riesgos. Si yo como adulto conozco cuáles son los riesgos, puedo poner el límite para que evidentemente esa protección llegue hasta el límite que debería llegar, sin caer de pronto en la parte de la línea en donde estoy abusando ya a través de mi protección con su intimidad o con su libre desarrollo, ¿no? Entonces creo que lo importante es conocer el riesgo y saber hasta qué punto debería yo tomar el control si es que algo pasa de ahí, ¿no? Ese es como el límite entre proteger y ser ultra protector con este tipo de cosas. Bueno, Laura Tovar quiere saber cómo evitar el ciberacoso en un ambiente universitario. Ya, miren, en estas temáticas existen 3 roles: el acosado, el acosador y el observador. Son las tres partes para que el ciberbullying se constituya. Uno está en alguna de estas, ¿no? O soy acosador, o soy acosado, o me doy cuenta, soy observador de lo que está pasando alrededor y no digo nada, o etcétera, ¿no? Invitación, dan cuenta, hay distintos canales de ayuda para uno. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, en la fundación, una línea que es un WhatsApp, pueden denunciar este tipo de cosas, y tenemos con distintas redes de apoyo que pueden darle a este tipo de problemas. Si son acosados, pues los que estábamos dando ahí caben mucho lugar, bloquear al acosador, no seguir el juego de esto,
denunciarlo, ¿no? En distintos canales puede esta problemática. Ya que el bullying, ¿qué pasa con su regulación? Es una ley. Lucy dice, desde la tecnología que podamos, creamos tecnología, por ejemplo, los investigadores, y también Andrea nos pregunta, regular la creación con niños para que problemas Regulación. El tema de regulación, pues, hay varias iniciativas alrededor de esto. No tenemos una ley a lo que es el ciberbullying. Existe en otros países del ciberbullying que es ampliamente sancionada. Y no la tenemos. Y lo que hay es otro tipo de leyes con las que se puede maniobrar en este tipo de situaciones y que evidentemente a una pues pueden surtir efecto. O sea, sí hay leyes, sin embargo, de propósito específico para esto, son iniciativas que se están haciendo un poco muy mediático el tema de la ley de sexting, que está limitándose, etcétera, ¿no? Pero pues hay otro tipo de leyes que se puede avanzar para esta situación. Para las que están investigando, miren, les quiero comentar que trabajan que son del área de estadística, del área de ingeniería, de psicología, del área de medicina, distintas áreas profesionales son susceptibles de abordar esta problemática porque es transversal, ¿no? Dependiendo del expertise, se puede abordar la práctica, la connotación de su experiencia, ¿no? Entonces, por lo menos nosotros en la Fundación Forjando existimos personas que trabajamos en ciberseguridad y ayudamos en todo ese campo. Existen personas que trabajan en temas de psicología y trabajan desde ese campo. Las personas de estadística pues nos ayudan a entender cuáles son los gaps, cuál es la brecha que existe entre una cosa que estamos haciendo y otra. Bueno, nos definen un panorama, etcétera. Entonces, aquí les hago un llamado a todos para que, de acuerdo a su área de expertise, pueda apoyar el desarrollo desde su universidad, desde su entorno, con proyectos universitarios que minimicen este tipo de problemáticas que pues ya se dieron cuenta que es bien importante. Y las aplicaciones reguladas alrededor de esto, pues evidentemente digamos que no existe una regulación para el tema de aplicaciones, ¿no? Entonces se podrían crear aplicaciones. Yo les mostré alguna aplicación ahí que es una aplicación más como un troyano que interviene llamadas, mensajes de texto, chats. Bueno, esto ya es una cosa un poco más que pasa los límites de lo que podría tener una aplicación tradicional, ¿no? Entonces no está regulado, sin embargo, pues la invitación es a identificar cuáles son las problemáticas y alrededor de eso poder desarrollar soluciones que contribuyan a la sociedad. Se nos pregunta, ¿qué hago si mi pareja me chantajea con publicar contenido sexual explícito? Bueno, en ese caso existe la posibilidad de remitir ese tipo de chantaje a distintas entidades. El CAI Virtual, Te Protejo, bueno, hay distintas entidades en Colombia que alrededor de esa problemática están dando ayuda y pues emprenden el camino legal para poder contrarrestar esta situación. Evidentemente, la invitación es que antes de que suceda eso es una consecuencia de algo y la acción es que
se ha compartido material que no debería haberse compartido. Entonces la invitación aquí es a tomar medidas más preventivas que proactivas. Proactivas, pues existen varias entidades que pueden ayudar, pero preventivamente la invitación es a que detrás de todo eso que se ve muy simple como el PAG y todo este tipo de cosas muy comunes, que por favor sean un poco más mesurados en cómo manejan esa información. J. Telles pregunta, ¿qué debo hacer si un niño está siendo abusado por padres o por personas aparentemente inofensivas sin tener miedo a que tengan represalias conmigo? Ya, bueno, creo que en este punto hay un componente importante y es los ámbitos educativos que tienen que aprender también de esto. Como maestros deberían aprender, si es en la casa que está pasando esto, pues el que lo debería identificar es un maestro o alguna persona que esté con el niño, niña o adolescente. Así como si le está pasando en el colegio, lo que deberíamos nosotros como padres es identificar ese tipo de conductas que está pasando. Entonces también es un llamado a los docentes por si detectan alguna de estas sintomatologías que hemos dejado en evidencia aquí a lo largo de la presentación. Si logran ver algo de esto, que también sean muy sensitivos a lo que puede estar pasando con un niño o niña adolescente y evidentemente pues reportarlo a áreas que sean un poco más especializadas. Perfecto. También nos preguntan, ¿hacerle memes a mis amigos o compañeros puede considerarse ciberbullying? ¿Cuál podría ser el límite entre una broma entre amigos y el ciberbullying? A veces hay gente que exagera o es muy sensible por bromas frecuentes. Este tema de los memes creo que todos lo hemos vivido desde todas las aristas que les dije, desde que lo hacen o haciéndolo o escribiéndolo, ¿no? Entonces, de nuevo, el límite en esto desde nuestro punto de vista es cuando en la otra persona genera una sensación de malestar. Es decir, si la sensación de malestar es algo que lo está llevando a depresión, que lo está llevando a temas de ansiedad, que lo está llevando a otro tipo de emociones que ya no está tan bien, creo que ahí es donde se puede evidenciar que hay un límite que se traspasó y evidentemente alguien tiene que cortar eso. Dentro del entorno que se está moviendo, alguien debe ayudar a cortar esa situación. Y nos preguntan por qué este tipo de contenidos resultan tan rentables. Bueno, les mostraba que este tipo de fotos, la foto inocente que se sube de los niños, por ejemplo, en redes sociales, en Instagram, en Facebook, puede ser photoshopeada, ¿no? Puede ser modificada, alterada, y al ser alterada puede subirse a estos portales ocultos de pedofilia y ahí se paga por este contenido. Entre más explícito, más pagan y se paga en bitcoins, ¿no? Y el bitcoin es una moneda muy, muy rentable, así que pues evidentemente esto es muy lucrativo. Con lo cual, de nuevo, el mensaje es cuidado con lo que se está exponiendo en redes sociales. ¿Puede considerarse el ciberbullying como una patología de quien lo practica? Pues actualmente estamos tratando de identificar esto. Hay varios estudios científicos sobre esta problemática. No hay todavía un criterio unificado desde todas las áreas pues de la ciencia de si lo es o no. Sin embargo, pues nosotros también estamos haciendo por nuestra parte algunos estudios para identificar si esto ya tiene esta connotación, ¿no? Entonces, creo que la última palabra en esto no está dicha del todo. Sin embargo, hay una fuerte tendencia a que esto sea así. Cuéntenos más acerca de la fundación, en qué áreas trabajan, cómo la gente se puede vincular. Bueno, la Fundación Forjando Ciberseguridad es un proyecto sin ánimo de lucro, una organización que se encarga de llegar a instituciones educativas, a empresas,
evidentemente trabajar todos este tipo de problemáticas, el ciberbullying, el grooming, el sexting, y enseñándole a maestros, a padres, a los mismos niños, niñas y adolescentes qué deben y qué no deben hacer. Nosotros nos encargamos desde 3 aristas de abordar estas problemáticas, desde la parte de psicología y todo lo que tiene que ver con la salud mental de las personas, todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica. Entonces sabemos especialistas en ciberseguridad, bueno, en desarrollo, etcétera, etcétera, y una parte jurídica que es la que se encarga de ayudar a procesar si es que alguien decide tomar acciones legales en esto, ¿no? Entonces, la Fundación se encarga en 3 momentos de ayudar en este tipo de problemáticas. Antes, con la tecnología, creemos que la tecnología se combate con tecnología, por eso desarrollamos muchas cosas de estas. Durante, si es que ya pasa un evento de estos, pues la intervención con las familias y la persona afectada la hace un equipo terapéutico, y después, si es que se quiere abordar desde el punto de vista legal, pues los abogados especialistas en derecho informático son los que abordan este tipo de problemática. Todos somos voluntarios y la invitación es a que los que quieran vincularse con su experiencia, historias, pues se lo puedan transmitir también a otras personas que puedan tener esta necesidad. Pueden ser cualquier persona, el papá, la mamá, el profesional, el abogado, el ingeniero, lo que sea. Todos son bienvenidos a aportar desde su experiencia en la Fundación Forjando Ciberseguridad. Bueno, ya para cerrar, nos preguntan cómo podrían vincularse las instituciones de educación superior para prevenir toda esta problemática en estudiantes de universitarios de técnica tecnológica. Ya, miren, nosotros tenemos varios acuerdos marcos con distintas universidades. Estos acuerdos marcos lo que permiten es desarrollar pues algunos ejercicios de investigación. Tenemos ejercicios de investigación desde el punto de vista de estadística, de psicología, de neurociencia, de ingeniería, de ciberseguridad. Entonces, la invitación es que si alguno tiene un proyecto, quiere abordar alguna problemática, la Fundación puede ser el medio para llegar a algún público específico, y desde la academia lo que podemos hacer es desarrollar soluciones a problemas pues, que se estén presentando alrededor de estas temáticas, ¿no? Entonces, así lo hemos hecho a través de varios acuerdos en donde hemos identificado varias problemáticas, y de acuerdo a las facultades o áreas de expertise que quieran trabajar, pues podemos desarrollar distintos tipos de proyectos. Creo que... Bueno, Fabián, muchísimas gracias por este espacio. Les recordamos a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales que este material va a quedar para consulta, y por supuesto muy atentos a estar muy atentos al formulario que les vamos a estar enviando a través de los diferentes canales del portal educativo Colombia Aprende, para que nos sigan en este ciclo de conferencias web sobre seguridad digital. Muchas gracias. El portal educativo Colombia Aprende por la invitación, y esperamos que esto ayude a tener una sociedad digital mucho más segura, que es nuestro objetivo. Muchas gracias.